a quinta fondo siempre. Estos son los años para eso, ¿no? Digo, no con un cargo público, pero bueno, sí en mi estudio, sí a fondo también en el radicalismo. Este año renovamos autoridades y bueno, y el país y el radicalismo está en estado de ebullición, así que lejos de haber sido para mí un año sabático, bueno, fue un año intenso. Escuché bien, ¿el radicalismo está en estado de evolución o de ebullición? De ebullición. Bueno, qué buena chicana. No, la verdad, bueno. Bueno, sí, a ver... ¿Evolución por lo de Lustó? No, está en estado de ebullición, como cualquier otra fuerza política que se reacomoda después del cisma que sufrimos todos en diciembre, ¿no? Está eso. Yo creo que todas las fuerzas políticas hoy se están, ayornando estos tiempos, a estos nuevos modos, y sobre todo, a ver, redefiniendo para dónde va uno o el otro, ¿no? A nosotros nos toca una encrucijada muy complicada, muy difícil, porque nosotros siempre tuvimos a lo largo de estos últimos 20 años, por lo menos, un elemento identificador que era el antikirchnerismo, y estuvimos en la agenda del cambio. Bueno, el antikirchnerismo tirado a la banquina, digamos, bueno, empezamos a confrontar con el gobierno, que más o menos tiene nuestra misma agenda, ahí se complica, ¿no? Y de la experiencia del PRO en Juntos por el Cambio, ¿se aprendió o no se aprendió? ¿Se aprendió a ser segundón, podríamos decir, o no se aprendió? No, yo creo que nosotros lo que capitalizamos es lo que la gente quería, ¿no? Y cómo una fuerza política lo puede decodificar de otra forma, ¿no? Sin importarle tanto las formas institucionales, e ir a fondo, ¿no? En los cambios que nosotros también soñábamos, ¿no? Con hacer. Primero era derrotar al justicialismo o al populismo, ¿no? Yo creo que lo que, más allá de aprender la enorme diferencia del ciclo de Juntos por el Cambio al ciclo de Milei es, yo digo siempre, conciencia social. Vos fijate que los cambios que nosotros quisimos hacer, no en esta debilidad parlamentaria, porque nunca tampoco tuvimos mayoría parlamentaria, tampoco no lo pudimos hacer, en parte porque no había conciencia social, ¿no? Esto de vivir con lo nuestro, de hoy cómo la gente se banca el ajuste, y bueno, yo creo que eso no existía antes, ¿no? Entonces yo creo que eso sí fue, digamos, un elemento diferenciador, ¿no? Ahora, bueno, tenemos que ver cómo nos paramos nosotros, porque hoy la sociedad está focalizada en dos cosas, en que no vuelva el kirchnerismo una, y después creo que tiene el otro 50% más focalizada su atención solamente en la economía, ¿no? Lo demás parece verso, ¿no? Cuando uno quiere hablar de lo institucional, del apego institucional, del apego a la libertad de prensa, el ataque que le hacen a ustedes, el propio presidente o el gobierno, bueno, cuando uno quiere levantar la voz ahí, uno siente que la sociedad todavía le da la espalda a esas cosas, ¿no? ¿Cómo puede afectar al radicalismo esto que pasó en esta semana, que es la división de los cuerpos legislativos? Mira, Néstor, yo creo que está toda la sociedad dividida, no tan solo el radicalismo, y en esa grieta cayó el radicalismo, el PRO, bueno, todo el mundo. Vos fíjate que... El peronismo mismo hoy se acaba de rechazar una presentación que hizo Quintela, con lo cual se presume que va a ir a una presentación judicial. Mira, la sensación térmica de la política hoy es, lamentablemente, que estás en contra de Milei o a favor de Milei. No hay espacio en el medio para ninguna otra discusión. ¿Cambió la polarización? Totalmente, y creo que cambió para mal encima, porque digo, una no se puede estar discutiendo con el pasado, que es Cristina, eso está mal, porque no te permite avanzar con nuevas cosas. Yo siempre digo, pongo el ejemplo de las universidades, ¿no? Cuando en marzo el presidente decía que no le iba a dar un peso a ninguna universidad ni demás, bueno, una movilización universitaria fenomenal, terminó dándole toda la plata. Y yo creo que ahí, por ejemplo, nos perdimos de discutir, hay universidades que sí y otras que no, ¿no? El año pasado se crearon en Argentina universidades a rolete, ¿no? Entonces vos de Córdoba para arriba te pateás con universidades, acá escasean, ¿no? Muchos legisladores radicales de Córdoba apoyaron esa Sí, iniciativa, tal cual, ¿no? sí, yo no digo, lo que sí digo en esto, Gustavo, es que, digo, capaz que la educación pública necesita un service, ¿no? Tiene que seguir siendo pública, gratuita, pero bueno, no se discutió ni lo uno ni lo otro, ¿no? No ganó nadie. Es decir, no se dan las discusiones de fondo. Totalmente. Pasa con, a ver, la ley laboral, la ley de los sindicatos. Pero sigue el conflicto universitario, Miguel. Sigue, y por eso digo, pierden todo. No se solucionó nada. Bueno, porque en este estado de crispación, de que lo único que se discute es
si estás con Milei o estás con Cristina, y el gobierno además, digo, estimula esa discusión, ¿no? Porque yo siempre lo pongo en términos muy irónicos, ¿no? Digo, Milei necesita que Cristina esté viva, libre, vivita y coleando, como decíamos nosotros, ¿no? No la necesita presa. Entonces digo, es una discusión que nos hace mal. Yo creo que el país el país hoy, la gente decidió que haya un gobierno de derecha o por lo menos aparenta ser de derecha. Y yo digo, bueno, nosotros... ¿Aparenta? Sí, y nosotros tenemos que discutir la creación de un espacio de centro, republicano, y eso hoy no está a la vista, ¿no? Eso, de todas maneras, no me respondiste. Yo te pregunté por la división. Cambio la pregunta. ¿De Loredo o Lustó? Yo creo que son los dos, no es ni lo uno. Que los dos vienen de evolución, ¿no? Sí. Mira, no le huyo a la respuesta. Hay radicales que siguen con esta línea de ayudar al gobierno. Vos fíjate que el radicalismo votó la ley bases, las reformas laborales, pero para nosotros era un punto de inflexión. Las jubilaciones queda ni nada más ni nada menos que devolverle el 8%. Una parte en contra de las jubilaciones y otra parte en contra a favor del veto de universitarios. De las universidades, que era más allá de lo que la puesta en escena también quiso el gobierno, era simplemente que los docentes no tengan sueldo de hambre. Y entonces, bueno... Y todo empezó con 5 diputados, pero después, en esa reunión, en esa convocatoria que hubo a sectores afines en Casa Rosada, apareció el propio presidente del bloque y allí se generó ese desbalance, ¿no? Hoy son cerca de 20 y pico, que están propensos en seguir ayudando al gobierno, ¿no? En parte con razón y en parte también porque hay una cuestión también de fondo que nuestro electorado también, Gustavo, está ahí, ¿no? Perdón, una pregunta indiscreta, ¿no? ¿Te favoreció no haber sido reelecto, me parece? No, podríamos apurar mucho más. De ninguna manera, no. ¿Cómo que no? No, porque digo, a las peleas hay que darlas y digo, yo me muero por estar ahí, ¿no? Si digo, ¿De qué lado hubieras estado? Te hubieses ahorrado el dolor de cabeza. Bueno, pero entonces, ¿dónde hubieras No, yo estado? soy de los que sienten que hoy hay que ayudar al gobierno, hoy, ¿no? Entonces estás más cerca de Loredo y del exintendente de Yerbabuena. de Cornejo. Campero. Mira, por suerte, como no estoy ahí, ahora sí te devuelvo la pregunta. De Cornejo. Yo te dije. No, como no, yo tengo buena relación con todos, de De hecho. Valdés. No, digo, pero jugaste. Sí, está. Bueno. Yo salí con Patricia Bullrich, ¿no? De candidato hace poquito, o sea, no me voy a desdecir. ¿No se extrañó? ¿No te ofrecieron ningún cargo en el Ejecutivo? Hubo algún ofrecimiento de seguridad y la verdad que yo meritué lo que decía acá el señor. Ese soy yo. Sí, Gracias por lo de mirarlo un poquito de lejos. Creo que yo soy de los que sienten, Gustavo, que tu perfil tiene que encajar en determinado tiempo político. Yo sentía que mi perfil no encajaba en este tiempo. Sinceramente era eso antes que nada. Y después muchas veces la política son momentos de mucha presencia y también de algunas ausencias, ¿no? Bueno, yo creo que ya habrá tiempo de volver, pero había que reflexionar muchas cosas, ¿no? Para entender lo que pasó, que hicimos mal, sobre todo autocrítica y poder capitalizar, ¿no? ¿Y en la provincia qué pasa? Porque hace 2 años nada más hicieron una buena elección, en la elección provincial justamente, especialmente en algunos departamentos, si bien muy lejos de los porcentajes que obtuvo el gobernador reelecto, pero vos fuiste candidato a gobernador y fuiste el segundo más votado. Eso se pierde. Qué bueno que te acuerdes de eso. Eso para que viste que no sos buen tipo. De que tengo memoria. Sí, que tengo memoria. A ver, eso, ¿se puede recuperar? ¿Se puede recuperar la alianza con el PRO de Salta? ¿O el PRO de Salta está más con la Libertad Avanza, donde hay funcionarios del PRO en este gobierno que sí aceptaron lo que vos no aceptaste? Mira, yo creo, Gustavo, que nosotros tenemos la enorme deuda de que Salta alguna vez tenga un gobernador no justicialista. Yo siempre voy a pelear por eso, ¿no? Y me parece que la sociedad está propensa para eso, ¿no? La muestra te la dio Milei el año pasado, que sin un peso, sin estructura,
el tipo siendo genuino se pudo imponer, ¿no? Salta tiene problemas graves, profundos. Nosotros vemos cómo hoy el narcotráfico empieza a hacer estrago en todos lados. Entonces yo creo que a Salta le hace falta realmente un cambio de régimen, ¿no? Uno siente que desde 1983, salvo alguna excepción de Ulloa, ¿no?, para irnos al tiempo más remoto, ¿no?, anterior, digo, Romero, después vino la continuidad, pareciese que era cambio, pero terminó siendo Urtubey una continuidad de Romero. Parecía que Gustavo Sáenz era el cambio de régimen de Urtubey y terminó siendo más continuidad que cambio. Bueno, hace falta oxigenar toda la burocracia salteña. Y yo esta vez siento que estamos muy cerquita también, porque digo, cada vez la sociedad tiene más volatilidad, ¿no? Se construyen mayorías efímeras, pero mayorías al fin. Entonces digo, está muy rebelde la gente y eso es bueno. Te pido permiso, le quiero hacer una pregunta a Iovino. No te entendí algo. Cuando vos le preguntaste funcionarios del PRO que cumplen funciones en este gobierno, sí, ¿hablaba del gobierno nacional o provincial? Del gobierno nacional. Del provincial no. Que fueron los aliados de él. Inés Liendo, por ejemplo, o Virginia Cornejo, que son funcionarias nacionales. No, esa es otra historia, la interna del PRO. ¿Pero pueden volver a rescatar eso o tendrán que ir todos con la libertad? La verdad a mí me encantaría que sí. Yo creo que es lo que te dije. Yo creo que nosotros, los radicales, el PRO, más allá de buscar ir atrás de una moda o un oportunismo electoral, lo que tenemos que hacer es la constitución sólida de solidificar un espacio de centro y republicano, ¿no? Que eso es lo que nos está haciendo falta. Digo, es muy triste ver que la Argentina va de banquinazo de una cachetada a la otra, ¿no? De la extrema derecha a un falso progresismo de izquierda, ¿no? Digo, esto no le hace bien a nadie. Yo creo que en Salta y en el país también, ¿no? Creo que es necesario reconstituir ese espacio. Claro que el tiempo político empieza a jugar ya el tiempo de descuento, entonces ya tenés las elecciones el año que viene. Y si estamos en este paradigma de que estás a favor o en contra de Milei, bueno, hay muy poco espacio para eso en el medio, ¿no? ¿Cómo quedó la relación con Virginia Cornejo, en lo personal y en lo político? No, bien, tenemos muy buena relación. De hecho, vino Patricia Bullrich hace unos días, estuvimos todos juntos de vuelta. No, es buena. Muy bien. Ahora hablemos específicamente de la Unión Cívica Radical en lo local. ¿Cuál es la situación? Tiene nuevas autoridades. Yo creo que tenemos que reafirmar un rol de oposición. Todos los martes la legislatura, nuestra diputada, que es nuestra presidenta, también tiene la oportunidad de demostrar eso. En solitario. Sí, lo hará, pero creo que igual es necesario, ¿no? Por ejemplo, el martes que viene se van a derogar las PASO, y una vergüenza lo que hace el gobierno, porque más allá que no estemos a favor o en contra de las PASO, que esa discusión creo que ya está saldada, las PASO se van a eliminar, creo que hubiese sido una muy buena oportunidad para modificar muchos aspectos de la ley, ¿no? Vos hoy, con 360 firmas, te armás un partido vecinal. Ergo, Salta termina teniendo, entre los partidos que están constituidos, que son 30, más 30 que están en constitución, van a tener 60 partidos políticos. Digo, una locura bancar eso, porque en definitiva el Estado también financia y banca a los partidos políticos. Entonces yo creo que la ley, esta reforma, se pidió la oportunidad de poner claridad de que Salta tenga 5 o 6 partidos políticos fuertes, porque en definitiva además de los 60 partidos, por lo menos 58 deben ser satélites del gobernador. Entonces, bueno, una joda. También creo que hay que blindar las campañas electorales al narcotráfico, porque empezó a crecer fuerte esto. Entonces creo que va a haber que investigar muy bien con lupa a todos los partidos políticos, a todos los candidatos, no tan solo un solo sector, ¿no? Bueno, la ley podría haber metido algo de eso, el gobierno prefirió callarse, ir a lo fácil. Para el tema de los partidos políticos me parece que un elemento fundamental es eliminar el tema de las adhesiones. Porque, totalmente. Van a aparecer partidos con tan pocas exigencias, infinidad, y todos suman para arriba, aunque abajo no se consiga prácticamente nada. Néstor, el sistema de Salta es un desastre, era un sistema bueno con las PASO, pero bueno, no este gobernador, los anteriores también lo desvirtuaron con estas adhesiones, con estas agrupaciones y demás. Claro, este último sí hizo estragos con eso, ¿no? Porque hasta los recursos que la justicia electoral los distribuye transparentemente y con justa razón,
justamente para que nadie le saque una ventaja a otro y haya igualdad de competencias, se terminó desvirtuando, porque cuando vos tenés una masa política que adhieren a una sola persona, que es el 99% de sus partidos, bueno, Salta empieza a tener estos problemas, ¿no? ¿Estás a favor de la pequeña y mediana empresa? Sí, totalmente. Pero estás en contra de muchos pequeños partidos políticos. No, eso es simplificarlo, no, Bueno, porque un partido estás político... hablando de 5 o 6 grandes partidos. ¿Por qué tiene que concentrarse? Porque tienen que tener volumen social, la gente no se representa. Pero el volumen social lo tiene que Porque dar los cada partidos partido. chiquitos son un verso, son un pequeño sublema bancado por el Pero gobernador de turno. es ahí donde fallaron No. los grandes partidos. No, ¿sabes por qué? Porque además vos no puedes tener 60 maneras distintas de ver la provincia, por eso banquineamos para todos lados. Una provincia seria o un país serio no puede tener la cantidad de partidos políticos que tenemos nosotros, porque son proyectos de vida los partidos políticos, entonces no podemos tener 60 proyectos de vida distintos, ¿no? Hemos tenido 54 candidaturas a concejales. Por eso ves los países que avanzan y que se desarrollan oscilan entre dos posturas nada más, y que no son tan diversas tampoco, entonces no son tan distintas. Eso es lo que pasa, Gustavo. Pero lo que pasa de los argentinos con dos posturas, nos vamos a los extremos. Bueno, nos está pasando eso. Bueno, es que hay una crisis de representatividad muy profunda, la verdad, muy profunda. Yo espero que ahora se termine de resolver, que sepultemos al populismo de un lado y discutimos las cosas a fondo que hay que discutir en serio. ¿No es medio reduccionista este de sepultemos al populismo? Lo digo porque en definitiva parecería que el culpable de todo son los populistas y el resto de la dirigencia política no tiene ningún tipo de responsabilidades. Yo creo que toda la dirigencia es responsable, pero si hay un mal que tiene la Argentina es que no ha podido resolver o pensar en el mediano plazo, en el corto plazo. Estamos pensando en la elección del año que viene, ¿no? Entonces digo, el populismo es transversal a toda la dirigencia, Néstor, no es a una fuerza política. Entonces digo, esto que te decía al inicio de la nota, ahora hay conciencia social. Vos fíjate, Cristina jubiló a 4 millones de personas sin haber hecho aportes, ¿no? Sin tener en cuenta el impacto fiscal, de de dónde salía la plata. En aquel momento nadie del arco político argentino se preguntó eso, ¿no? Hoy parece uno de los 10 mandamientos de la Biblia, ¿no? ¿De dónde sale la plata? ¿Cuál es el impacto fiscal? Bueno, eso hoy ojalá se quede para siempre, ¿no? Porque digo, seríamos otro país. Sería interesante saber qué hubiera pasado con esos 4 millones de personas si no le hubieran dado esa obligación, cuál sería el impacto social. No, está bien, pero digo, nosotros nos damos lujo que ni siquiera ni Alemania puede darse, ¿no? Digo, tenemos mucho en gasto social. Y yo no digo que no sean buenos, pero jamás hemos visto cómo... ¿Qué hubieras hecho? ¿Con qué se pagan esos privilegios? No sé, en aquel momento quizás me cabía en las generales la ley, quizás yo hubiese votado igual, porque te repito, no había conciencia social, Néstor. Hoy, en aquel momento hay plata porque hay, ¿no? Y emitimos y punto. Y hoy, la verdad, que este principio de que, a ver, ¿de dónde sale la plata? ¿Con qué financiamos cada derecho que la gente tiene derecho a percibir? Bueno, es una realidad también, ¿no? Porque si no pasa eso, el país llega a niveles inflacionarios insólitos. Bueno, entonces hoy creo que a mí... Vos sabés que hay algo que yo no entiendo bien y que a lo mejor vos me lo podés aplicar. El superávit fiscal se monta sobre reducción del gasto y no sobre incorporar a la tributación un 50% de la economía que está en negro. Siempre es reducción del gasto y siempre esa reducción del gasto se corresponde con reducción impositiva a las grandes fortunas. Mirá, yo no vengo a defender al gobierno. No, te pregunto, Néstor, lo que te como digo alternativa. Por supuesto, a ver, la forma de llegar a déficit cero se puede haber construido de otra manera, ¿no? De hecho, el radicalismo quiso poner un matiz distinto, ¿no? De cómo se llega al déficit cero, ¿no? Que tampoco es nuevo, lo intentó de la Rúa, fracasó, entonces, yo no vengo a defender al gobierno. Lo que sí te digo es que hay una conciencia social hoy que... ¿Conciencia social o conciencia fiscal? Es conciencia social, porque creo que la conciencia fiscal está acotado a economistas. Yo creo que la señora que está del otro lado viéndonos
dicen ya no tiremos manteca al techo, hay que vivir con lo nuestro y de acá hay que empezar.